habrás tenido que coger el primer tranvía. Cuando he salido todavía era de noche. ¿Y era necesario madrugar tanto? Gracias. Quiero ir a ver a Blanca al hospital y luego quiero despedirme de Francisca. Gracias. Y sin embargo me has citado a mí. Quería hablar contigo y no quería hacerlo por teléfono. Debo asustarme. Ay, yo no puedo con más sobresaltos, Celia. Germán vino ayer a verme. Quería explicarme que todo... No. Es que no sigas, porque no tengo ningún interés en saber lo que tiene que decir ese hombre. Por eso no quería contártelo por teléfono. Adela, que no tienes la oportunidad de colgarme y dejarme con la palabra en la boca. Uy, claro que sí. No, Adela. Por favor, espera. Ay, si quieres que me quede, no me hables de él, Celia. Me he levantado a las 5 de la mañana. Me merezco al menos que me escuches. Por favor. Pues sé breve. Que sepas que oír hablar de ese hombre me hace daño. Germán quería saber si sabíamos algo de Lorenza. Si sabíamos dónde estaba o teníamos la dirección de su casa. Bueno, será. ¿Y para eso has venido a verme? Adela, por favor, déjame hablar. Canalla. ¿Querrás saber dónde está? Claro que le has dicho. Le he dicho lo que sé. Que Lorenza fue a buscar a su hijo al hospicio y que se fue con él de Arganzuela. No sé más. La habrá sabido a poco. O querrá rematarla, vete tú a saber. Adela. ¿Adela qué? Tú sabes la rabia que tengo dentro. La humillación que es para mí todo esto. Que estoy esperando un hijo suyo, Celia. Y tú sabes lo desesperado que está él. Desesperado ese canalla. ¿Por qué? Desesperado porque entiendas que todo esto fue una idea de Carolina para separaros. Y tú te lo has creído. Adela, Germán me contó que Carolina le dio mucho dinero a esa muchacha para que fingiera situaciones y pudiera conseguir que tú y Germán os enfadarais. Lorenza no haría algo así. No tenía otra opción. O aceptaba el dinero e iba a buscar a su hijo o Carolina se quedaba con él. Todo esto según Germán, claro. ¿No te parece posible, Adela? Viniendo de Carolina, quiero decir. Viniendo de Carolina me parece posible cualquier cosa. Pero yo vi lo que vi. ¿Y qué viste? Pues vi a mi marido y a su mujer en situaciones que daban a entender que había algo entre ellos. Lo que pasa que yo en ese momento, claro, no me cabía en la cabeza. Adela, y no se trataba precisamente de eso. De que Lorenza provocara situaciones equívocas. Desde luego, tú deberías haber estudiado leyes en vez de magisterio, porque presentas las cosas de una manera. Adela, no se trata de la forma. Eres tú, que te niegas a darle la mínima oportunidad a Germán de explicarse. No estás siendo razonable. ¿Y si Germán está culpando a Carolina para justificarse? ¿Y si es el monstruo que dices que es? ¿Por qué no ha mandado ya a la policía? Para obligarte a regresar junto a él. ¿Para qué? Si ya no me quiere. ¿Pero cómo no te va a querer sin hablar conmigo? Adela, por favor, hablad. Aclarad las cosas. Y piensa que si Germán es inocente, ¿cómo se debe estar sintiendo ahora? Merceditas, ve bajando el equipaje. Debe estar el cochero a punto de llegar. Francisca. ¡Ay! Hoy has venido a verme, qué bien. No me iba a quedar sin despedirme de ti. ¿Lo tienes todo? Sí, creo que sí. No, no lo tienes todo. Te hace falta esto. ¡Ay, gracias! Mira, todo el arte de Roma en un libro. Está el Coliseo, la Fontana de Trevi, el Panteón... Se parece, es un vendedor. Mira que eres tonta. ¿Sabes cuál es la tradición de la fontana? No. Dicen que si te pones de espaldas a la fuente y tiras una moneda, volverás a Roma. ¿Y si quieres regresar de Roma? Pero si todavía no te has ido. Que no quiero ir, Celia. Voy porque es la voluntad de mi marido, que ni siquiera me manda por mi carrera musical, sino por alejarme de Gabriel. Ya lo sé. Y lo siento. Solo intento que el tiempo que estés ahí se te haga más llevadero. Imagínate que Luis en vez de a Roma te manda a la Patagonia. Me manda a la Patagonia porque no hay escuelas de canto allí, que si no, también. Tan viles. Es peor. Si no tenemos ya nada en común. Se ha convertido en un hombre enfermo y amargado. No querrá renunciar a ti. Sí, ya me ha perdido, Celia. Y lo sabe, que es lo peor y lo más triste. Como no puede tenerme, al menos no de corazón, me aleja del mundo y me niega la felicidad. Míralo de este modo. Te vas a vivir a Roma. Tienes la oportunidad de estar ahí un tiempo, de abrir tu mente, de conocer otra cultura. Hablas de Roma como una ilusión. Tendrás que venir a verme, a ver si se me contagia un poco de tu espíritu. Ojalá. Pero ahora mismo no sé qué va a ser de mi vida. El marido de Aurora la ha encontrado. No sabe que estamos juntas, pero quiere llevársela de vuelta a Cáceres. ¿Pero y ahora qué vais a hacer? Por lo pronto irnos de Madrid. A algún lugar donde no nos pueda encontrar. ¿Y te parece que Roma puede ser ese lugar? Celia, si lo piensas, hemos conseguido nuestros sueños. Tú eres maestra y has conseguido el amor. Yo también he encontrado el amor. Y me dedico al mundo de la canción.
Esa parte es verdad. Pero mi sueño no era así. El mío tampoco. Pero quizá esperábamos demasiado. Te quiero mucho, lo sabes. Yo también. ¿Qué quieres, Clemente? Quería verte. Tanto te extraña. Pero cierra la puerta, mujer. Que parece que quieras que me marche según llego. Hoy estás preciosa. Ya se te empieza a notar. Mi madre, que es muy tradicional, ya lo sabes, dice que si es niño se tiene que llamar Clemente como yo. Aunque a mí nunca me ha gustado ese nombre. Y dice que si es niña se tiene que llamar como Clemente, yo. ¿qué quieres de mí? Ayer estuve hablando con tu amiga y me hizo ver que era mucho mejor esperar a que parieras antes de llevarte al pueblo. Sí. También me dijo que no estaba siendo un buen embarazo. No, no lo es. El niño está bien. Bueno, de momento no hay motivo de alarma. Voy con frecuencia al médico. Y aunque no me hayas visto ejercer, yo misma soy enfermera. Ya lo sé. Por eso tienes que confiar en mí para esto. Un viaje a Cáceres sería muy largo y muy cansado. Me da miedo que pueda pasarle algo al niño. Y por eso estoy de acuerdo en que es más prudente esperar aquí. Ya se lo dije a tu amiga. Y yo te agradezco que seas tan comprensivo, Clemente. Te prometo que en cuanto dé a luz me vuelvo al pueblo. Tu hijo y yo nos volveremos al pueblo. No, Aurora, no. Eso tampoco. Nos volveremos los tres. No te entiendo. Ya estoy cansado de estar separado de ti. Pero entonces... He decidido buscar una casa de alquiler aquí en Arganzuela, donde podamos vivir juntos tú y yo hasta que nazca el niño. Pero... Clemente, que... No puedes pasar tanto tiempo fuera del pueblo, ¿no? No te preocupes. ¿Cómo no voy a preocuparme? Claro que me preocupo. ¿Y las tierras? ¿Y los animales? Estate tranquila. Hablaré con mis primos para que durante estos meses se encarguen de todo. No me parece bien. Me parece abusar demasiado de ellos. Nada me importa más que tú y el niño. Y esta es la ocasión de comenzar de nuevo. De recobrar lo que hemos perdido. ¿Entiendes? Debí dedicarme más a ti, a mimarte y a darte todo lo que mereces. Y esta vez quiero hacer las cosas bien. Por mucho que diga tu amiga, estoy convencido de que terminarás por quererme. ¿Y Elisa? ¿No viene contigo? No, yo vengo de casa. Lo de esta niña no tiene remedio. Te aseguro que sabía perfectamente que era hoy cuando te No os hagáis mala sangre, ya sabéis cómo es. Francisca, tenemos que irnos ya o perderemos el tren. Te espero en el coche. Iré a verte en cuanto pueda. ¿Y si te digo que no te creo? Que sí. Iré a verte cuanto antes, de verdad. Cuida de todas, como siempre. Es mi signo. Lo que has hecho por Gabriel es la prueba de amor más grande del mundo. Acuérdate cuando estés mal de ánimo. Adiós, artista. Ay, cambia esa cara. Diana, disfruta de la vida, que nos conocemos. Si lo tienes todo a tu favor. Ya lo sé. ¿Me lo prometes? ¿Te has propuesto hacerme llorar? Sí. Pues no pienso hacerlo. No hasta que salgas de aquí. Y tú escríbeme, que me encanta cómo lo haces. Claro que sí. Y, bueno, espero que tu historia termine mejor que la mía. Todavía queda mucho para tu final. No pierdas la esperanza. Eso nunca.
Rosalía, le he dicho a Adela que cuide de todas, Claro, es la mayor. pero alguien tendrá que cuidar de ella. Naturalmente, señora. Escríbame si me necesita. ¿O vendría a Italia? Si me necesita, donde sea. Despedidme de Elisa y mantenedme al tanto de Blanca, por favor. Y dale un beso a Germán y a Salvador. Ven aquí, Merceditas. Es que yo no puedo con las despedidas. ¿Vas a dejar que me vaya sin darme un abrazo? No. Os espero a todas. A ti también, Merceditas. Ay, si yo no salgo del barrio, señora. Y precisamente por eso, si sales no vayas a Valladolid. Vente mejor a Roma. Sí, señora. Bueno, pues... que me tengo que ir. Os quiero mucho. Adiós. Aurora. Hola. ¿Tú me podrías dar un masaje en el cuello? No me encuentro muy bien. Supongo que serán los nervios. No ha sido nada agradable tener que despedirse de Francisca. ¿Qué tienes? Clemente ha estado otra vez aquí. ¿Cómo? ¿Y qué te ha dicho? No se va a marchar, Celia. Pero sí quedó convencido de que lo mejor era esperar hasta después del parto. Sí, pero ahora no. Ahora se va a quedar y quiere buscar una casa de alquiler para él y para mí. Está convencido que la cosa no funcionó porque fue un marido descuidado y que voy a enamorarme de él. Está bien, Aurora, tranquila. Hablaré con él. Le diré que todo esto no es razonable. Que tenemos que encontrar otra solución. Eso no va a servir de nada. Cuando se le mete una cosa en la cabeza no hay quien le haga cambiar de idea. Está bien. ¿Y qué quieres hacer? Lo que sé es lo que no quiero hacer. No quiero volver con él, no quiero vivir con él, no quiero ser su mujer otra vez, no quiero. Claro que no. Solo se me ocurre una cosa. Pues ya se te ocurre una más que a mí. ¿El qué? Tenemos que marcharnos de aquí, Celia. Ahora.